Hoy vamos a ver cómo la Fed piensa combatir la inflación y cómo esto se hizo en el año 1979 con el entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker. La inflación y las tasas de interés tienden a moverse en la misma dirección porque las tasas de interés son la principal herramienta utilizada por la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, para controlar la inflación. Una de las funciones de la Reserva Federal es que promueve máximo empleo y precios estables. Desde 2012, la Reserva Federal ha fijado como objetivo una inflación anual del 2% en consonancia con la parte de precios estables. Pero ¿cómo la Fed regula la inflación? Cuando la Reserva Federal detecta un riesgo elevado de inflación, elevando su tasa de fondos federales de referencia. ¿Qué son estas tasas? La tasa de fondos federales es una de las herramientas claves de la Reserva Federal para guiar la política monetaria de los Estados Unidos. Afecta todo desde los rendimientos porcentuales anuales que ganan en las cuentas de ahorro hasta la tasa que pagan en los saldos de las tarjetas de crédito. De esta manera aumenta efectivamente el nivel de reservas libres de riesgo en el sistema financiero, limitando la oferta de dinero disponible para compras de activos más riesgosos. Con palabras simples, cuando el dinero es caro, nadie tiende a comprar acciones de compañías que no tienen ganancias, empresas con mucha deuda, problemas en la gestión del capital y más. Empresas cuyo precio de las acciones es pura especulación. Por el contrario, cuando un banco central reduce su tasa de interés, aumenta efectivamente la oferta monetaria disponible para comprar activos de riesgo. Lo que pasó en año 2020 año 2021 por la pandemia. Al aumentar el precio de los préstamos, el aumento de las tasas de interés desmotiva el gasto de los consumidores y las empresas, especialmente en artículos financieros costosos como la vivienda y los bienes de capital. El aumento de las tasas de interés también afecta los precios de los activos, revirtiendo el efecto riqueza para las personas y haciendo que los bancos sean más precavidos en la hora de prestar dinero. Finalmente, el aumento de las tasas de interés indica la probabilidad de que el Banco Central continúe endureciendo la política monetaria, reduciendo aún más las expectativas de inflación. Ahora quizás estamos enfrentándonos en lo mismo que pasó en el periodo de 1978-1982, cuando la inflación llegó en 1980 en más de 14%. Pero ¿cómo se ha llegado hasta ahí? En esta tabla podemos ver que los precios comenzaron a aumentar año tras año más rápidamente a partir de mediados de la década de 1960. Fluctuaron un poco después de una breve recesión en 1970, pero luego alcanzaron grandes números, primero en 1974-75 y luego a fines de la década de 1970. Antes de 1965, la inflación se mantuvo estable durante años, rodando o por debajo de los 2%, pero en esa época el presidente Lyndon Johnson y sus aliados en el Congreso comenzaron a implementar grandes aumentos en el gasto, como parte tanto de la guerra contra la pobreza como de la escalada de la guerra en Vietnam, lo que ahora está haciendo el gabinete de Joe Biden debido a la guerra en Ucrania. Si bien parte de ese gasto fue financiado por nuevos impuestos, gran parte no lo fue. Eso significó mayores déficits y el aumento del gasto. En un momento en que la economía estaba cerca de pleno empleo, se tradujo en precios más altos. La administración de Johnson no tenía intención de restringir el gasto. La guerra de Vietnam y su plan antipobreza eran las principales prioridades del presidente y no iba a dar marcha atrás en ninguna de los dos. Así que la inflación aumentó gradualmente más y más. Las cosas se empeoraron con Richard Nixon. La guerra de Vietnam continuaba y era tan costosa como siempre, pero también en 1971 Nixon decidió terminar con el sistema de convertibilidad del oro por dólares. Antes de ese año, bajo el sistema Bretton Woods ideado en 1944 para estabilizar los tipos de cambios globales, la mayoría de las naciones occidentales vincularon su moneda al dólar, que a su vez podía convertirse en oro a una tasa de $35 por onza. Pero este sistema terminó sobrevaluar el dólar en la relación con otras monedas. Además, había más dólares en el sistema monetario que el oro que Estados Unidos tenía para respaldarlos. En parte debido a que la inflación de Estados Unidos redujo el valor del dólar, otros países comenzaron a exigir conversiones
conversiones de dólar a oro a un nivel que Estados Unidos no podía manejar, y algunos como Alemania Occidental abandonaron el sistema por completo. Bajo el consejo de, entre otros, su subsecretario del Tesoro Paul Volcker, Nixon hizo estallar completamente este sistema. En 1973 las cosas alcanzaron proporciones críticas con el embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el OPEP, sobre el Occidente, anunciado como castigo por el apoyo de Estados Unidos y otras naciones a Israel en la guerra de Yom Kippur. En el mismo año, la OPEP había exigido que las corporaciones petroleras extranjeras aumentaran los precios y cedieran una mayor parte de los ingresos a sus subsidiarias locales. En abril, la administración de Nixon anunció una nueva estrategia energética para impulsar la producción nacional a fin de reducir la vulnerabilidad de Estados Unidos a las importaciones de petróleo, lo que intenta hacer ahora mismo la administración de Joe Biden, y como hemos visto no tiene gran éxito. El precio de la gasolina casi se cuadruplicó entre octubre de 1973 y enero de 1974, lo que contribuyó al primero de los aumentos repentinos de la inflación en esa década y a una recesión relativamente larga que finalizó en 1975. Después de esta crisis, la inflación se estabilizó más cerca de 6-7% anual por un tiempo, pero la inflación pronto volvió a aumentar, en parte debido al aumento de los precios de la energía y los alimentos, lo que podemos observar ahora mismo. La Fed había aprobado pequeños aumentos en las tasas de interés con la esperanza de controlar los precios, pero sin éxito. Pero Paul Volcker, como vicepresidente, estaba entre las personas del Comité Federal del Mercado Abierto que presionaba por una acción importante. Cuando su presidente William Miller fue nombrado secretario del Tesoro por Jimmy Carter como parte de una reorganización del gabinete, Carter nombró a Volcker como sucesor de Miller. Después de un par de aumentos modestos en el primer mes del mandato, convocó una reunión sorpresa el 6 de octubre de 1979 y puso a la Fed en un nuevo curso de política monetaria dramáticamente más estricto. La Fed permitiría una banda mucho más amplia en las tasas de interés, permitiéndoles efectivamente subir más que antes, y anunció que ajustaría la política regularmente en respuesta a los cambios en la oferta monetaria. Si la oferta monetaria creciera demasiado rápido, la Reserva Federal tomaría medidas más severas. Ese mes, la tasa de interés de la Reserva Federal se fijó en 13,7% en abril. Había subido 4 puntos completos al 16,6%. Se acercaría al 20% en 1981. Las tasas de interés más altas generalmente reducen la inflación al reducir el gasto, lo que a su vez desacelera la economía y puede conducir a un desempleo masivo. Cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, las tasas de todo, desde la deuda de tarjetas de crédito hasta las hipotecas y los préstamos comerciales, aumentan. Cuando es más caro obtener un préstamo comercial, las empresas contratan y contratan menos. Cuando las hipotecas son más caras, la gente compra menos casas. Cuando las tasas de las tarjetas de crédito son más altas, la gente gasta y cobra menos. En fin, el resultado es menos gasto y por lo tanto menos inflación, pero también un crecimiento más lento. El endurecimiento de Volcker desaceleró la actividad económica lo suficiente como para que en enero de 1980 Estados Unidos estuviera en una recesión. Pero las tasas de interés de la Fed en realidad comenzaron a caer bruscamente después de abril, lo que limitó a la efectividad de los esfuerzos antiinflacionarios de la Fed. La Reserva Federal volvió a endurecer después de eso y provocó otra recesión en julio de 1981. Esta fue mucho peor que la primera, mientras que el desempleo alcanzó un máximo de 7,8% durante la recesión de 1980, alcanzaría un máximo de 10,8% en el diciembre de 1982, en medio de la segunda recesión de Volcker en 16 meses. Ese es un nivel más alto que en el pico de la Gran Recesión en 2009. Cuando Volcker dejó el cargo en agosto de 1987, la inflación había bajado al 3,4% desde su máximo del casi 9,8%
4% en 1980. Después que la primera recesión de Volcker no logrará reducir los precios. La inflación baja persistente ha sido la norma desde entonces. Estados Unidos nunca ha tenido una inflación superior a 5% desde septiembre de 1983 hasta el año 2022. Una respuesta modelada en la de Volcker parecería requerir que la Fed aumente las tasas tan agresivamente como crear una recesión. Eso no es la postura política actual de la Fed. El enorme aumento lleva la tasa de interés a un nuevo rango objetivo de 3,75% a 4%. Esa es la tasa de interés más alta desde el enero de 2008. Pero en su conferencia de prensa anunciando la medida, el presidente de la Fed, Jay Powell, aclaró que la Junta no estaba tratando de inducir una recesión ahora. Seamos claros al respecto. Claramente nuestro objetivo es lograr una inflación de 2% mientras que mantenemos fuerte el mercado laboral. Una de las razones principales de la inflación de 2021-2022 fue que había demasiado dinero impreso en el mercado laboral debido a factores como los cheques de estímulo del gobierno y la ayuda a los gobiernos estatales. También tenemos poca evidencia de que la inflación actual está siendo impulsada por el aumento de los salarios. Si lo fuera, eso reforzaría el argumento de que el desempleo debe aumentar para mantener bajos los salarios y limitar la inflación general. Pero el crecimiento de los salarios en realidad se está desacelerando. En fin, si el Washington y la Reserva Federal no logran controlar la inflación a través de su curso de política actual, los problemas solo aumentarán y crecerán las demandas de medidas extremas para resolverlas. En lo que respecta a la inflación, acciones extremas significa algo así como el shock de Volcker, y el shock de Volcker significa una o dos recesiones importantes. Pero dadas las circunstancias de hoy, una respuesta al estilo de Volcker se ha vuelto un poco menos impensable.